Hay otras cosas, doctor, con el tema en el hogar. Muchas veces cometemos imprudencia y dejamos los productos de limpieza a mano y los niños por accidente ingieren este tipo de sustancias. Entonces, uno de los mitos es que, bueno, ¿qué hago? Lo induzco al vómito para ver si con esta forma yo puedo drenar pues toda esa cantidad de sustancias que pudo haber ingerido el niño. Pues, sabemos que ya entonces es otro mito, pues no podemos inducir al vómito. Giancarlo, cuando el paciente está comiendo, sobre todo los niños, los ancianos, y resulta que ahí observamos que el paciente se torna cianótico. Cianótico es lo que coloquialmente decimos morado. El paciente se torna morado y el paciente observamos que hay una obstrucción en la vía aérea de posterior a la alimentación o qué sé yo, de pronto está sencillamente comiéndose algo y se produce una obstrucción. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Porque básicamente, como tú lo acabas de comentar, nos dicen, sí, dale agua o dele cualquier tipo de solución para que eso desobstruya. Pues, ¿cuál es, desde el punto de vista técnico, qué hacer ante esa situación? Bueno, técnicamente hay una maniobra que se llama Heimlich, que permite, por supuesto, 2 dedos por encima del ombligo, colocar el puño dominante y presionar de abajo hacia arriba, buscando que el aire que se almacena en el estómago genere la presión y expulse el objeto que se encuentra en obstrucción. ¿Ves? Esa es la acción a seguir. Ahora, si yo soy el socorrista, en muchas oportunidades también puede que eso ocurra estando yo solo. Y puedo hacerlo yo solo, pues me lo puedo aplicar a mí mismo, pues por supuesto que sí. Coloco el puño dominante sobre 2 dedos por encima del ombligo y en la esquina de una mesa o una silla yo voy haciendo presión y buscando la forma de expulsar el objeto. Por supuesto, lo importante y la base de cada una de estas acciones que nosotros vamos a realizar es mantener la calma, porque manteniendo la calma tenemos la posibilidad de, por supuesto, poder pensar y generar estrategias efectivas para nosotros entonces ser efectivos con esto. Sí, básicamente lo primero que tenemos que hacer, que es difícil, mantenernos calmados o al menos expresar calma, porque si no lo hacemos también vamos a caer en un círculo vicioso y evidentemente la vida del paciente es la que va a estar en riesgo. Claro que sí, y de pronto cuando nosotros observamos el paciente, el procedimiento es por detrás del paciente hacer un presión con el puño dominante. Con el puño dominante. La mano no dominante arropa el puño dominante y se va de adentro hacia arriba. Esa es la maniobra de Heimlich. De adentro hacia arriba. ¿Y cuál es la fisiología en ese caso? Evidentemente el aire que se almacena en el estómago busca subir bruscamente y ese te va a generar la efectividad de la presión para que ese objeto salga disparado. Y es efectiva 100%. Evidentemente. Y de esa forma podemos desobstruir la vía aérea que se encuentra, por supuesto, en algún tipo de objeto o alimento que esté impidiendo la entrada del aire. Es decir, que en este sentido le salvamos la vida al paciente, ¿se puede decir así? Eso es correcto. Cuando el paciente tiene, en este caso Giancarlo, el paciente tiene en este momento lo que llamamos el síndrome del sollozo. El paciente tiene después del llanto, después que le pegan o en fin, cuando sucede el llanto del niño, el niño se torna cianótico y nos decían las abuelitas, bueno, desplázalo hacia arriba para que ya cuando llegue a tus manos ya el paciente está totalmente recuperado, pues.
Eso es un mito total y absoluto, y de Y que hecho todavía lo siguen aplicando. lo siguen aplicando, y cuando ya el niño llega y como tú estás desesperado no lo puedes atajar, y entonces presenta un traumatismo craneoencefálico. Le generan un nivel de estrés al niño, hay compromiso de vías respiratorias, adicional a ese evento de trauma que pudo haber recibido en ese proceso de incapacidad o lo que se pudo haber manejado como causa de la lesión de ese pediátrico. Es decir, entonces eso no lo debemos hacer. No, jamás. En caso de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, pues la mejor acción a realizar es la que acabamos de recomendar. Y a nivel mundial es una de las más efectivas. Y cuando el paciente sufre un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo multisistémico, o sencillamente va caminando y se cae y se golpea la cabeza, ¿qué debemos hacer en ese caso? Porque también, de hecho, el paciente va a presentar una herida sangrante en la cabeza. Bueno, en estos temas nosotros en el área prehospitalaria nos manejamos por protocolo, ¿no? Y todo protocolo establece acciones seguidas y encaminadas, ya estandarizadas. Por supuesto, en el paciente con trauma es igual que decir, bueno, un paciente en el piso equivale a la restricción de la cervical, por lo cual si estamos en casa podemos improvisar un collarín con un cartón que haga la función de evitar que la cabeza se mueva. Adicionalmente, si existe algún sangrado, hay que cohibirlo con un apósito limpio y hacer presión en ese sangrado para evitar que continúe la hemorragia. Y si en esta acción estamos evaluando y vemos deformidad, aumento de volumen o dolor e incapacidad de movilidad de ese miembro que está afectado, por supuesto, entonces tenemos también que colocarle una tablilla, colocarle un cartoncito, algo que también evite ese movimiento, porque el movimiento del hueso cuando está fracturado es la que genera el dolor. Y entonces buscar la restricción me va a evitar a mí que aumente el dolor, y por supuesto yo pueda estabilizar este lesionado y trasladarlo de forma segura a un centro asistencial. Es decir, que cuando el paciente presenta un traumatismo craneal, un traumatismo sí que compromete no solo la cervical o el segmento cervical de la columna vertebral, sino también el cráneo, y hay una herida sangrante, lo primero que hay que hacer es inmovilizar el cuello. Pero claro, a veces decimos, pero si no tenemos collarín en la casa. Bueno, ya Giancarlo le acaba de dar una idea de cómo fabricar un collarín. Lo podemos hacer hasta con gorra, un par de gorras, también podemos hacer la restricción de la cervical. O sencillamente no tengo nada a la mano, pues yo lo que tengo que buscar una segunda persona que sujete la cabeza y evite que esa cabeza se mueva. Una herida en el brazo, una herida en la pierna, una herida sangrante, sin duda alguna, que, bueno, como dicen coloquialmente, no para de sangrar. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, hay una recomendación clara que es el uso de torniquete, ¿no? El torniquete, hace unos años atrás, el procedimiento era el mismo que la misma aplicación del torniquete, aquel que cuando vamos a tomarnos la muestra de sangre nos la colocan, y por supuesto de esa forma restringimos totalmente el pase de la sangre hacia el miembro que está afectado. En la actualidad, hace un par de años, desde la 8ª hacia la 9ª edición del PCTLS, nos recomiendan un tipo de torniquete que es como un brazalete de un tensiómetro, donde yo voy a insuflar y voy a buscar es que el sangrado se restrinja, no evite que el miembro reciba irrigación de sangre, sino que yo pueda ir insuflando este brazalete hasta que yo pueda cohibir el sangrado con un apósito. Cuando ya yo coloco el apósito y controlo el sangrado, pues hasta ahí es donde yo voy a hacer presión, de tal forma que yo pueda mantener irrigado de sangre ese miembro y no busco entonces que se necrotice por el tiempo de respuesta que por supuesto, o el tiempo que yo tenga para llegar al centro asistencial adecuado. Y bueno, y si no tenemos torniquete, también podemos usar una correa. Eso es correcto. Carro. La idea es hacer presión para evitar entonces que ese sangrado se mantenga activo.
Por allí también tenemos los casos muy comunes y por lo cual colocamos una pregunta en Instagram con respecto a las quemaduras, ¿no? Que también es algo muy Las común. quemaduras, sí. Ocurren muchos eventos en el hogar, ¿no? Que pues, posiblemente sea una mamá que está planchando y de repente por imprudencia el niño golpea la mesa de planchar y le puede caer la plancha encima. De repente están cocinando y alan la olla y entonces es posible que pueda originarse quemaduras de este tipo, o sencillamente grandes quemaduras que se puedan originar por algún incendio en el hogar, ¿no? Y que a medida que se va agonizando esto, se va generando mayor amplitud en relación a lo que compromete, pues es la acción a seguir, ¿no? Y básicamente hay muchos mitos en relación a esto, porque si se quema un miembro, entonces ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Yo le puedo colocar pasta de dientes, puedo colocarle café, o le puedo colocar mostaza, o le coloco también tomate, o le coloco sábila, que es una de las cosas más común que utilizan las personas, harina de trigo. Entonces, cada una de estos mitos que quizás nosotros buscamos realizar, porque lo hemos aprendido viendo, ¿no? Porque mis papás, mis abuelos, sí, así era que, por tradición. así era que nos curaban este tipo de eventos, y entonces claramente le estamos diciendo hoy en día que eso no es así. La mejor acción de esto es, si hay un miembro que se quema, es rehidratarlo, tomando en cuenta que hay que colocarle en un recipiente con agua, y que si esos poros están abiertos, ellos más bien busquen rehidratarse, y de esta forma mejoramos el dolor y por supuesto mantenemos ese miembro hidratado. Ok, nada que usar crema dental, ni nada que usar café. Bueno, hay unos pacientes que cuando sufren herida, el familiar le coloca café, y la herida llega con una gran cantidad de granitos de café, y a veces hay que limpiar la herida primero, en fin, y el paciente se contamina. Y le generamos más dolor a este lesionado o a este paciente que sufre esa quemadura, pues, ¿ves? Así es. Porque antes de colocarle algún tratamiento definitivo hay que hacer la asepsia de la zona que está quemada, pues. Y entonces estamos empeorando la situación en vez de mejorar. Excelente.